¿Y si el perdón no tuviera nada que ver con justificar lo que te hicieron? ¿Y si gran parte de tu cansancio emocional viniera de una batalla mental constante? ¿Y si estuvieras atrapado no por el pasado, sino por cómo lo sigues interpretando? El perdón, un concepto mal entendido y que hay que explicar, puede ser la herramienta más práctica para recuperar la paz. No necesitas ser espiritual para comprobar sus efectos. El sufrimiento no siempre viene de lo que ocurre, sino de lo que repites en tu mente. Hoy puedes empezar a soltar una carga invisible que llevas desde hace años. Esta enseñanza no busca que seas mejor persona, sino que estés en paz. El perdón no te hace débil, te devuelve energía. Quizá no puedas cambiar el pasado, pero sí tu experiencia del presente. Quédate hasta el final para ver la historia ilustrativa de las serpientes venenosas. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Así comienza la lección 62 de Un curso de milagros, una de las más profundas y, al mismo tiempo, más malinterpretadas. Porque cuando escuchamos la palabra perdón, casi todos pensamos en lo mismo. Aguantar, resignarse, justificar, minimizar el daño o hacer como si nada hubiera pasado. Pero un curso de milagros no habla de ese tipo de perdón. Habla de algo mucho más radical y mucho más liberador. Aquí, perdonar no es un acto moral, es un acto de claridad mental. El curso parte de una idea muy concreta. La mente humana sufre porque interpreta ataque donde quizás solo hay percepción distorsionada. Mientras sigas defendiendo esa interpretación, el sufrimiento se repite. Un ejemplo sencillo de esto. Piensa ahora mismo en algo que te molesta. No lo analices. No lo justifiques. Solo observa lo que ocurre en tu cuerpo cuando lo recuerdas. Tensión, nudo en el estómago, presión en el pecho. Eso no viene del hecho. Viene de la historia que tu mente sigue contando. El perdón empieza cuando decides no seguir alimentando esa historia. La lección dice algo clave. Las ilusiones que tienes acerca de ti y del mundo son una y la misma. Traducido a un lenguaje moderno, la forma como ves el mundo refleja cómo te estás tratando internamente. Si ves ataque fuera, hay ataque dentro. Si ves culpa fuera, hay culpa interior. Si ves amenaza constante, tu mente vive en defensa permanente. Por eso, un curso de milagros insiste en que todo perdón es un regalo que te haces a ti mismo, no porque el otro lo merezca. Un curso de milagros nunca trata sobre el otro. Un curso de milagros siempre es sobre ti mismo, sobre ti misma. Imagina esto. Imagina que tu mente es como una radio. Cuando sintoniza la culpa, todo suena mal. Cuando sintoniza el ataque, todo parece peligroso. El perdón no cambia el mundo. Cambia la frecuencia desde la que lo percibes. Aquí aparece una de las ideas más prácticas de un curso de milagros. El ataque debe ser reemplazado por el perdón, para que los pensamientos de vida sustituyan a los pensamientos de muerte. No habla de muerte física, habla de pensamientos que drenan energía, que te apagan, que te endurecen. Por eso muchas personas viven cansadas, sin razón aparente. No es falta de descanso, es exceso de guerra mental. Si ahora tu país estuviera en una guerra y cayeran bombas por todas partes, vivirías con un estrés inmenso, ¿verdad? Pues eso no sucede. Muchas a veces a nosotros, a pesar de no haber guerra, llevamos la guerra en nuestra mente y sufrimos el mismo estrés y el mismo cansancio que si tuviéramos que huir constantemente del enemigo. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Cierra los ojos un momento, si puedes. Trae a la mente una situación que aún te active. Y repite internamente, sin forzarlo. Puedo estar equivocado sobre esto. No hace falta que lo creas, solo que lo digas.
Esa frase es una llave. Abre espacio, reduce rigidez, permite que la mente descanse. Eso, según un curso de milagros, es comenzar a perdonar. Una de las ideas más revolucionarias de esta lección es esta. Cada vez que atacas, apelas a tu debilidad. Cada vez que perdonas, apelas a tu fortaleza. Esto va completamente en contra de lo que nos han enseñado. Normalmente creemos que perdonar es rendirse, perdonar es perder, perdonar es dejar que el otro se salga con la suya. Pero un curso de milagros plantea justo lo contrario. El ataque te debilita porque te mantiene atrapado. El perdón te fortalece porque te libera. Cuando atacas, aunque sea solo mentalmente, tu mente entra en modo defensa, y una mente a la defensiva no descansa nunca. Un ejemplo de esto. Piensa en una discusión antigua que ya terminó. Tal vez ocurrió hace años, pero tu cuerpo aún reacciona cuando la recuerdas. El problema no es la discusión, es que tu mente sigue peleando. Eso consume energía, eso genera cansancio, eso crea tensión crónica. Por eso la lección afirma que el perdón elimina la sensación de debilidad, disuelve la fatiga, arrasa con el temor y la culpa, no como creencia espiritual, sino como resultado directo de dejar de luchar internamente. Para poner esto en práctica, la próxima vez que te descubras repasando mentalmente algo que te dolió, pregúntate, ¿quiero tener razón o quiero estar en paz? No respondas rápido. Deja que la pregunta haga su trabajo. Muchas veces, elegir la paz es el verdadero acto de poder. Un curso de milagros habla de la fortaleza de Cristo en ti. Pero esto no necesita interpretarse de forma religiosa. Puedes entenderlo así. Es tu parte más clara, más adulta, más lúcida. La parte que no necesita atacar para sentirse segura. Cuando perdonas, te alineas con esa parte. Imagina esto. Imagina que alguien te insulta en la calle. Si reaccionas con ataque, el conflicto continúa dentro de ti durante horas. Si no reaccionas, el conflicto muere ahí. ¿Quién ganó realmente? El perdón no es pasividad, es no permitir que algo externo dirija tu estado interno. Aquí aparece otro punto clave de un curso de milagros. En tu perdón reside tu salvación, no una salvación mística, sino algo muy concreto. Menos ruido mental, más claridad, más presencia, más energía disponible para vivir. Vamos a practicar esto ahora. Piensa en alguien que te genera rechazo. No busques una emoción bonita. Solo observa. Ahora di internamente. No necesito tener razón sobre esto para estar en paz. Eso es perdón en acción. No cambia a la otra persona, te cambia a ti. Uno de los grandes errores al leer un curso de milagros es pensar que habla de negar lo humano. No es así. El curso no dice, no sientas, que no te duela, no pongas límites. Dice algo mucho más sutil. No construyas tu identidad sobre el dolor, porque cuando lo haces, te encadenas a él. Un ejemplo cotidiano. Alguien dice, soy así porque me hicieron daño. Eso parece lógico, pero es una prisión. El perdón rompe esa narrativa y dice, eso ocurrió, pero no define quién soy ahora. Ahí empieza la libertad. Por eso la lección insiste en practicar durante el día, no solo leerla, porque el perdón no es una idea que se entiende, es una decisión que se entrena, y cada vez que eliges no atacar, recuperas un poco de ti. Para poner esto en práctica, a lo largo del día, cada vez que notes irritación, juicio, impaciencia, cansancio emocional, detente unos segundos y repite internamente. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Cumpliré mi función para así poder ser feliz. No lo digas como afirmación positiva,
Dilo como recordatorio funcional. Imagina esto. Imagina vivir un día entero sin defender ninguna historia interna, sin justificarte, sin atacarte, sin culparte. No porque seas bueno, sino porque estás cansado de sufrir. Eso es la luz del mundo en términos prácticos. La mente en paz es más eficiente, más creativa y más lúcida. No necesitas creer en Dios para comprobarlo, solo observar. El perdón, tal como lo plantea, un curso de milagros, es una tecnología interna de liberación. Para ilustrar este tema, me permito recurrir a una frase de Wayne Dyer para construir un minicuento de pocos párrafos. Había una tribu en el Amazonas, conocida por tener muchas habilidades en la agricultura y en la caza, la tribu Uyuyuy. Los miembros de la tribu solo necesitaban un par de horas al día para cazar, recolectar y otras labores como ropa y artesanía. El resto del día se dedicaban a jugar con los niños, a bailar y a disfrutar de la vida. Poseían además conocimientos elevados de matemáticas y astronomía. Sin embargo, en el último año, estaban sufriendo una desgracia para la cual no estaban preparados. Las serpientes venenosas abundaban cada vez más en la selva del Amazonas, y a pesar de haber trasladado varias veces el poblado, los Uyuyuy eran mordidos por las serpientes y el poblado ya había disminuido a la mitad. Los Uyuyuy comprobaban que, a las pocas horas de haber sido mordidos por las serpientes, morían. Ni siquiera los chamanes Uyuyuy podían hacer nada. Un día, aprovechando un encuentro entre diferentes tribus, un chamán de la tribu Andanda preguntó por qué habían muerto tantos Uyuyuy. ¿Qué ha sucedido? El año pasado erais muchos más. Hay serpientes venenosas por todas partes y, a pesar de tomar precauciones, como hacer fuego alrededor de las cabañas y dormir en hamacas colgantes, cada día muerden a alguien de nuestra tribu. Hoy mismo han mordido a mi padre y ya estamos preparando su funeral, respondió Kainama, el nativo Uyuyuy. Un momento, ¿tu padre ya ha muerto? Preguntó Cenitre, el nativo Andanda. No, pero morirá en pocas horas. Siempre sucede así tras una mordedura de serpiente. Déjame verlo, exclamó Cenitre. Cenitre vio al padre de Kainama e identificó, por la marca, cuál era el tipo de serpiente que le había mordido. Cenitre llevaba encima jeringas y varios tipos de veneno en frascos. Los Andanda habían descubierto que algunos venenos servían para neutralizar a otros. Hacían de antídoto y hacía tiempo que habían aplicado ese conocimiento a su tribu. Por eso nunca moría un Andanda tras ser mordido por una serpiente. Rápidamente, Cenitre inyectó el contraveneno al padre de Kainama. El padre mejoró en tan solo 3 horas. Con ese acto, Cenitre no solo había salvado la vida de un nativo, también había mostrado a los Uyuyuy que la mordedura de una serpiente no causaba la muerte de los nativos. Lo que causaba la muerte era dejar que el veneno inundase su cuerpo. Y a partir de ese momento, los Uyuyuy siguieron sufriendo mordeduras de serpiente, pero ningún miembro de la tribu volvió a morir por esa causa. En este punto, algunos se preguntan, un momento, Alberto. ¿Qué tiene que ver este cuento con esta lección? Sencillo. La mordedura es cualquier circunstancia exterior que te amenaza. La muerte es el estrés, el cansancio, el malestar. La acción del veneno es dejar que la amenaza exterior inunde tu ser. Y aplicar el antídoto es el perdón. Parar el veneno. El perdón no te quita nada valioso, te devuelve lo que perdiste, tu paz, tu energía, tu presencia, y quizá descubras algo esencial. Puedes salir de ahí.